Magíster, un gusto estar con ustedes este día. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, actualmente cursando el cuarto año de la carrera de Educación Inicial en línea, esperando que mediante sus conocimientos que nos imparte el día de hoy ayude a mi formación académica como futura docente. El objetivo de esta entrevista es recolectar información sobre los ambientes de aprendizaje y las funciones ejecutivas centrales de los niños de educación inicial. ¿Cuáles son los beneficios de los ambientes de aprendizaje en la educación inicial? Bueno, buenas noches, pues mi nombre es Lidia, ya soy licenciada en educación inicial. Respondiendo a la pregunta que usted me está haciendo, pues, ¿cuál es? ¿Me dijo? ¿Cuáles son los beneficios de los ambientes de aprendizaje en la educación inicial? Ya, los beneficios de los ambientes de, bueno, aquí en nivel inicial lo reconocemos o lo conocemos como rincones de aprendizaje. Cada uno de ellos tiene su propósito y tiene su beneficio. Depende de cómo usted lo vaya a utilizar, depende de cómo usted vaya a explicar, pues cada clase que usted vaya a dar, depende de su planificación, tiene que tener su momento en el que vaya a utilizar su rincón de aprendizaje. Todos son fundamentales, todos son importantes, pero usted tiene que saber un momento en el cual cómo utilizarlo. ¿Considera usted que dentro de las aulas de clases es necesario implementar ambientes de aprendizaje y cuáles serían? Sí, es muy necesario, tampoco no nos vayamos muy al si es necesario o no, sino que ya también está en lo que es en el currículo de educación inicial, que pues todo nivel de educación inicial debe tener sus rincones de aprendizaje. Los fundamentales son el rincón de lectura, el rincón de construcción, el rincón del hogar, ya que son los que son más utilizados en los ámbitos de aprendizaje. Como por ejemplo el del hogar, que se viene en lo que es descubrimiento natural y cultural, en el rincón de construcción, que abarca lo que es relaciones lógico-matemáticos. Entonces, estos ambientes de aprendizaje le ayudan a usted tanto en su momento de clase como a los niños, también dependiendo del método de trabajo que usted vaya a utilizar. ¿Qué tipo de actividades lúdicas se pueden elaborar en los ambientes de aprendizaje? También depende de su planificación. Si usted planifica a diario, semanal o mensual, como usted le requiera en la institución, pues usted tiene que poner, por ejemplo, va a trabajar una semana con el rincón del hogar. Entonces usted en su planificación tiene que colocar en qué momento lo va a utilizar, qué es la experiencia de aprendizaje que usted quiere que los niños tengan en ese momento, qué conocimientos ellos van a captar en ese lapso de construcción del conocimiento. Todo es a beneficio de ellos. Claro está que usted también tiene que ver qué metodología va a utilizar, a qué más se va a referir, si va a utilizar el rincón de construcción, el rincón del hogar, para qué lo va a utilizar, por qué lo va a utilizar, dependiendo su planificación. ¿Cuáles serían los ambientes de aprendizaje que facilitan el desarrollo de las funciones ejecutivas centrales? En esa parte, pues yo diría que todos los niveles de educación inicial, todos los rincones son fundamentales. Pero como ya le expliqué en la pregunta anterior, los fundamentales en cada aula son el rincón de pintura, en especial en la educación inicial, porque trabajamos más con pintura. A los niños les divierte el hecho de estar tocando algo concreto. Ya, lo que es el rincón del hogar, usted también puede enseñar allí lo de la familia, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, pues eso también es fundamental tenerlo dentro del aula o fuera del aula o tener, bueno, dependiendo de la infraestructura de la escuela, si puede tener un aula solo de rincones o un ambiente de juego o dentro del aula tenemos. Son el ambiente del hogar, rincón de lectura, rincón de pintura, bueno, rincón de arte, antes llamado, ahora rincón de pintura. ¿Conoce usted algunas actividades didácticas que ayuden al desarrollo de las funciones ejecutivas de los niños? Sí, varias, pero como ahora la tecnología ha avanzado bastante, pues ya no tanto se trabaja con lo que son materiales de Fomix y esas cosas, sino más bien lo didáctico lo estamos transformando a la tecnología. Nosotros como profesoras pues vemos qué método podemos utilizar con los niños que les llame la atención. Ejemplo, mi método es juego y trabajo, la teoría de Montessori. También lo utilizo mucho con el que aprendamos con la naturaleza, etc. Entonces yo utilizo la tecnología también. ¿Cómo lo hago? Pues creo aplicaciones, busco aplicaciones que tengan juegos interactivos o juegos dinámicos con los niños y gracias pues a la escuelita pues contamos con proyector, el cual nos facilita mucho más nuestro trabajo. Entonces proyectamos y a ellos les llama la atención y jugamos, interactuamos entre sí.
¿Qué actividades podemos trabajar con los niños para desarrollar las funciones ejecutivas centrales? ¿Qué actividades? Pues eso depende de su planificación y el tema que usted vaya a dar en ese momento. Porque si usted planifica, usted sabe qué es lo que le va a preguntar, qué es lo que va a construir en él en ese momento. Nuestra planificación tiene que tener 3 momentos: el inicio, desarrollo y el cierre. Entonces usted puede, pues en el momento de inicio, pues puede decir qué tema va a ver, cómo lo va a proyectar, un cuento, una canción, algún tipo de dinámica fuera dentro del aula. Y ya en el momento de desarrollo usted dice para qué hicimos esto, qué color era esto, qué preguntas, lluvia de ideas, lluvia de preguntas. Y en el momento de cierre, pues usted ya finaliza con la evaluación, si este niño ha captado la información. Entonces, yo sí le creería muy fundamental lo que es su planificación. Si usted planifica, usted sabe qué es lo que va a hacer en ese momento. ¿De qué manera influyen las metodologías educativas en el desarrollo de las funciones ejecutivas? ¿Y en qué momento disculpan? ¿De qué manera influyen las metodologías educativas en el desarrollo de las funciones ejecutivas? Las metodologías, como le indicaba, pues la metodología que usted vaya a utilizar depende mucho, no tan solo ver si me facilita, por decirlo así, la vida a mí, sino más al estudiante. Porque tenemos que darnos cuenta que aquí nosotros no es que estamos para aprender, sino que tenemos que enseñar a los niños y ver qué es lo que a los niños les llama la atención, qué es cómo ellos van a aprender. Entonces, no decir, ay, a mí me gusta este método, entonces yo voy a practicar este método. No, sino que voy a poner a prueba tantos métodos. Y el que más me llama la atención a los niños es el que yo voy a usar. ¿Por qué? Porque si yo utilizo el que a mí me gusta, el que yo sé, el que esto y lo otro, estamos viendo por un nosotros y no estamos viendo un ellos, un por ellos. Entonces, si nosotros decimos, mira, esto del 100% de los niños, 90% captaron, entonces utilicemos esto. Entonces estamos viendo una evaluación, estamos viendo un diagnóstico de qué es lo que nosotros vamos a usar. ¿Usted considera que los niños aprenden mejor cuando utilizan materiales didácticos? Sí. ¿Por qué? Sí, porque usted no va a ir a una clase, por ejemplo, le pongo el color naranja y va a ir, miren, el color naranja, está el color, está el esto, está el otro. Un niño se va a aburrir, no le va a prestar atención, se va a poner a hacer otra cosa, menos escuchar. Pero en este caso, si usted lleva lo que es la tecnología, algún video del color naranja o algo para interactuar con el color naranja, a ellos les va a llamar la atención y se les va a quedar el color naranja. O por ejemplo hacer la magia que les digo yo, porque a ellos se les enseña cómo hacer el color naranja. Entonces viene a mezclar las pinturas. Miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer la magia, te disfrazas de mago, coges las pinturas y haces todo el teatrín y toda la situación. Y en este caso, ya una vez que ya has visto el color naranja, pues mostrarle las cosas de forma que usted hace o que usted realiza, pues mira esto de color naranja, mira esto de color naranja, tal cosa. Entonces a ellos les va llamando la atención. El ver, el tocar, el analizar, el poder observar, a ellos les llama mucho. No va a venir a dar una clase sin material. Es imposible que una profesora vaya al aula de clases con su planificación, pero sin material. Entonces, no es bien visto y tampoco es de una profesora ir así, sin material didáctico a su clase. ¿Un adecuado ambiente de aprendizaje mejora la práctica como docente? Claro. En nivel de educación inicial nosotros no debemos usar sillas y mesas. Nosotros debemos usar un ambiente libre porque los niños son libres. No tenemos que tener limitaciones. Por eso se dice que trabajamos con los rincones. Entonces, por ejemplo, dividirnos, miren, tal día vamos a dividirnos en el rincón de construcción y solamente pasábamos en el rincón de construcción. O tal día vamos al rincón del hogar y solamente pasamos en el rincón del hogar. Todo es cuestión de organización, de planificación y del tema que vayas a dar. Todo debe ir vinculado, porque si usted se salta un tema, los niños se van a saltar, ya hoy día vio el 2, mañana ve el 5, entonces es como que un poquito distorsionado lo de la información, ellos se van a ir a otro lado, no van a entender, no van a captar y pues va a ser complicado para ellos. ¿Cuál es el papel de docente en la implementación de aprendizaje en el aula? Nuestro papel como docente es ser artistas, al menos en el nivel inicial, es ser mago, es ser todo. Tenemos que nosotros ingeniarnos, inventarnos,
ver qué estrategias debemos usar para los niños. Por 1 o 2 niños que no entiendan o que tengan dificultades en el aprendizaje, nosotros tenemos que ver el método que vamos a usar. Ay, mire, este niño no le llamó la atención la clase de hoy por tal cosa, entonces yo voy a poner otra cosa. Entonces todos los días pasamos inventando, pasamos imaginándonos, pasamos, voy a usar teatro, voy a comprar títeres, voy a hacer esto. Entonces nosotros tenemos, nuestro papel aquí en la escuela, aquí como docente, es muy fundamental, porque no estamos diciendo, por decirlo así, un ejemplo, criando o enseñando animalitos, estamos criando a personas, estamos enseñando a personas, que esas personas recién están iniciando su nivel educativo. Depende de nosotros que esas personas, ya que crucen a otro grado, pues ya vayan un poquito más avanzado y así vayan que no se les haga difícil después al avanzar a los distintos grados, complicado coger el lápiz, escribir, etc. ¿Qué aspectos debería considerar para elaborar actividades de aprendizaje para los niños de su clase? Podríamos realizar las actividades o el material que yo voy a utilizar para la clase con ellos, porque si lo hemos hecho. Nosotros, por ejemplo, para ver, qué sé yo, algún color, yo les digo, miren, tráigame el material, o vamos a nosotros mismos a hacer el color, vamos a salir al patio, vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Necesitamos prácticamente vincularnos con el niño, crear nuestras propias experiencias de aprendizaje con el niño, porque no tan solo está aprendiendo el niño, nosotros también estamos aprendiendo con ellos. Cumplir con lo que dice lo que es el reglamento del currículo inicial, que el niño tenga y le favorezca su experiencia de aprendizaje, cumplir con ese objetivo, porque si nosotros no cumplimos con el objetivo, damos la clase y decimos, ya cumplí porque di la clase, pero ¿de qué sirve que yo cumpla la clase y el niño no entienda o el niño no sepa? Entonces mi rol como docente está fallando, entonces es preferible vincularnos con ellos y que ellos nos ayuden a hacer nuestros propios materiales, que sí pueden, tanto los niños de nivel inicial 1 como el 2 pueden. ¿Usted como docente implementaría la tecnología en sus materiales de aprendizaje y de qué forma lo implementaría? Sí, como ya le expliqué anteriormente, yo sí utilizo la tecnología, yo sí me dirijo más en lo tecnológico porque es lo que ahorita le llama la atención. Los niños ya nacen con el celular en la mano, pero ciertas veces hay que ser un poquito limitantes con la tecnología, al menos usarla para el bien. Por ejemplo, aquí en la escuela netamente vamos a utilizarlo para trabajar, para estudiar o para aprender algún jueguito o algo, pero con el proyector, la computadora. Pero eso sí, nosotros, por ejemplo, yo le digo, hace poquito me pasó que un papito vino y me dijo que pues el niño estaba viendo mucha televisión, etcétera, etcétera, pero que él decía que en la escuelita también veía televisión. Cosa que no es así, sino más bien nosotros proyectamos y jugamos mediante juegos interactivos de la computadora. No es que vemos una película o algo así, sino que estamos jugando y estamos proyectando y estamos aprendiendo. ¿Ya? Y que por eso él iba a hacer lo mismo en casa. Entonces, no es lo mismo en casa porque usted le dice, toma, ahí está mi teléfono, distráete, y bueno, con que el niño se quede quieto le dan el teléfono. Pero en cambio acá no, acá tenemos un porqué, un para qué y un objetivo de utilizar la tecnología, o sea, utilizarla para bien, utilizarla para que el niño aprenda. Al finalizar la clase, ¿cómo evalúan los niños acerca del aprendizaje adquirido en el aula? Nosotros tenemos diferentes métodos de evaluación, por preguntas y respuestas, o en este caso trabajamos en hojas A3 o en hojas A4. Le colocamos alguna actividad de acuerdo a la planificación o a la clase que hayamos impartido en ese momento, y pues si el niño realiza bien la actividad es porque ha captado la información, y si no, pues nosotros tenemos que dar un refuerzo adicional al siguiente día o al instante de que ya el niño, me falló en eso, no me entendió en eso, entonces vamos a seguir trabajando en eso. Si, por ejemplo, en la semana el niño no capta algún tema, nosotros la siguiente semana tenemos que poner en nuestra planificación refuerzo de tal clase, por tantos niños de que no pudieron dar la lección o en la actividad de cierre no captaron la información y se equivocaron. Así nosotros evaluamos. Muchas gracias, estimada maestra. Gracias.